cualquiera diría sumamente bendecidos. ¿Verdad que sí? Somos sumamente bendecidos para la honra y gloria de Dios. Me gozo que estén con nosotros en esta mañana. De veras es un privilegio poder alabar, glorificar y sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque eso es lo que buscamos continuamente. Un servicio sin la presencia del Espíritu de Dios no es servicio. De plano solo nos reunimos a convivir un poco, ¿verdad? Pero es un privilegio maravilloso poder sentir la presencia del Espíritu Santo. Quiero entrar de lleno a la palabra del Señor en esta hora y lo voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5, verso 13. Gloria sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 5, verso 13, y lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice de la siguiente manera: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Así dice la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa y maravillosa mañana, en el cual tú nos permites, poderoso Dios, poder aprender y así también compartir tu palabra. Permite que esta palabra, poderoso Dios, sea de bendición y de edificación, primeramente para mi vida y como para cada uno de los oyentes. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Estaba viendo algunas propiedades de la sal. Dice que es uno de los elementos más utilizados dentro de la gastronomía. Y ustedes se darán cuenta, ustedes sabrán, para los que les gusta la cocina, de que qué sería una comida sin sal, ¿verdad? De qué sería, hasta inclusive postres, verás, sin sal. Hay algunos que dicen, yo por eso me imagino un mi limón, una mi naranja con pepitoria, chile y sal, ¿verdad? Porque muchas veces, o como por ejemplo los jóvenes dicen, ¿cómo se llama este? Un mis nachitos con limón y sal, ¿verdad? O sea, la sal está incluida en muchas, tiene mucho uso. Dice que la sal es un elemento básico para dar sabor a las comidas, pero siempre y cuando sean cantidades moderadas, porque el exceso también hace daño. Dice que también es un mineral necesario para el sistema del funcionamiento del sistema inmune del cuerpo. Dice que la sal nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades también. Nos ayuda a que nuestro cuerpo no retenga los líquidos también. O sea que la sal es muy, muy, muy importante conociendo ciertas propiedades de ellos. Dice que en el tiempo de la época, los romanos dice que era tan importante y tenía un alto precio la sal. En cambio ahora, ¿cuánto cuesta una libra de sal? ¿Verdad? Pero hubo una época en donde inclusive peleaban por la sal. Pero gracias a Dios ahora está más accesible. Dice que la sal en el tiempo de los romanos lo usaban como una moneda. O sea que si usted tenía sal, si tenía bastante sal, usted era rico. Imagínese. Pero si no tenía sal, no valía nada. Y algo parecido va a ser con nuestras vidas, ¿verdad? Dice que no obstante en nuestros días sus principales fines se reducen a condimentar y también conservar los alimentos, que eso ya lo sabe ahora. Sirve para condimentar y para preservar los alimentos. Ustedes quizás se recordarán que hubo una época en donde no había refrigerador, así como lo tenemos nosotros en casa. Y la única manera de conservar la carne era untarle mucha sal. Mucha sal. Por eso el pescado seco que a veces venden en ciertas épocas no se descompone por la sal. Hay otros que tienen la carne de res colgada, pero ¿cómo es que no se descompone? Dicen algunos, porque le untan bastante sal. Entonces, muchas veces podemos aprender que la sal es muy, muy, muy importante dentro de la sociedad a nivel mundial. Y Jesús habla esto en el monte de las bienaventuranzas y les dicen, ustedes, dice, vosotros sois la sal de la tierra.
Ahora, póngase a pensar qué responsabilidad le dejó a la iglesia, porque también este es un mensaje para la iglesia. Se lo estaba hablando al público en general que lo estaba escuchando, pero específicamente también le estaba diciendo a sus discípulos, pero también es un mensaje claro para la iglesia. Y aparte de hablarle a la iglesia, yo pienso que nos habla directamente a cada uno de nosotros. Y Jesús nos dice, cada uno de ustedes son la sal de la tierra. Ahora, piense usted, ¿qué nos habrá querido decir cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra? Piense usted por un momento, ¿qué podría habernos dicho el Señor al decirnos que nosotros somos la sal de la tierra? ¿Perdón? Le damos sabor a la tierra. También. Conservamos la tierra. Fíjese que la sal, al final de cuentas, eso no se ve. No se ve, pero se siente. Y esto me llama bastante la atención porque muchas veces la sal nunca le vamos a ver ni siquiera la marca. ¿Qué marca de sal es? Yo no sé si hay marcas de sal o no hay. Hay marcas de sal. Pero nadie dice, y perdone, ¿qué marca de sal le echó a mi comida? Jamás preguntamos. Lo que sí sabemos es que si está en su punto exacto. Entonces yo pensando en todo esto, yo decía, de veras, Señor, el Señor Jesús nos dejó una responsabilidad tan grande, invisible, pero presente. Nos dejó una responsabilidad que quizás muchas veces nosotros no podemos imaginar qué tanto podemos nosotros hacer. Pero hay dos cosas que el Señor le estaba diciendo y nos está diciendo hasta el día de hoy. Habla de presencia y de influencia la vida de un cristiano a nivel mundial. Habla de presencia y ¿de qué otra cosa le decía? De influencia. Cuando nosotros vemos entonces la palabra de Dios, dice, nosotros somos la sal de la tierra. Habla de nuestro valor, pero también habla de la influencia que nosotros debemos de tener en el mundo. Yo le estaba comentando de que la sal lo utilizan en todas partes del mundo. Y la pregunta es, ¿en qué lugares hay cristianos? En todas partes del mundo. A que sean influyentes, este es el punto. Este es el punto, porque usted y yo quizás vamos a la calle, va usted al mercado, va usted al centro comercial, va al supermercado, va en todos lados. Quizás nadie va a decir, ¿usted es cristiano o no? Sino que su misma influencia es la que va a enseñar si usted y yo somos verdaderamente cristianos. Y quiero aclarar un poquitito aquí, porque hay los que se dicen ser cristianos y están los que son cristianos. Un cristiano tiene influencia, no es un mandón, porque muchas veces cuando hablamos de influencia, muchas veces decimos, es que es bien mandón, por eso tiene influencias. No me refiero a eso, sino que me refiero a esa influencia, hermano, hermana, en donde usted dice la palabra del Señor, de que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce cuando alguien es cristiano? Se conoce por un gafete que lleva, se conoce por su forma de vestir, se conoce porque lleva una Biblia debajo del brazo. ¿O cómo se conoce un cristiano? ¿Qué influencias tiene el cristiano? Y de todos esos aspectos son los que vamos a hablar en esta mañana. Dice que la sal es un instrumento nada más. Es un instrumento. ¿Cuántos sabíamos de que nosotros somos instrumentos también en la mano de Dios? Yo decía hace mucho tiempo en la iglesia, a veces nosotros nos afanamos tanto del trabajo. ¿Sabía usted que el trabajo solo es un medio para poderle hablar a nuestros compañeros y a nuestros amigos del Evangelio de Jesucristo? El Evangelio es un medio. El trabajo es un medio nada más. Por ejemplo, usted está en cierto lugar, de repente celebrando un cumpleaños. En determinado momento, usted como instrumento, hijo, hija de Dios, usted se levanta y dice, miren, ¿por qué no oramos antes de continuar con esta fiesta? ¿Por qué no oramos por la persona que está cumpliendo años? Mire, ¿usted está mandando o está influenciando? Está influenciando.
Pero es increíble cuando a veces el mundo es el que nos gobierna a nosotros y no somos nosotros los influyentes en el mundo. Yo no sé si me estoy dando a entender. La palabra declara que nosotros como la sal, somos como la sal, pero no el creador de esa sal. Hay algo muy importante también que quiero resaltar aquí. Hay alguien que dijo en cierta ocasión, es que vos te crees la Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Pero sabe algo muy importante, que nosotros solo somos instrumentos, mas nosotros no somos las cosas que hacen las cosas. Y esto lo quiero dejar bien claro porque a veces cuando alguien nos dice, ay, usted, vaya que vino porque, ay, es que sin usted la fiesta no sería fiesta. Tranquilo, nosotros no somos nada. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Y lo resalté porque yo decía, esto es muy importante porque a veces se nos sube un poquito el orgullo, va, y decimos, es que sin mí nada se puede hacer. No, hombre, si el único que puede decir eso es Jesucristo. Cuando lo habla en el libro de San Juan, capítulo 15, dice él, separado de mí. ¿Pero quién lo dijo? Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces nosotros debemos de entender que nosotros como sal de la tierra somos un instrumento importante para influenciar dentro del mundo. Yo no sé si le contaba de una persona que cualquier cosa que le daban, sea una gaseosa, sea una galleta, o el mejor almuerzo que le pueda dar, siempre le daba gracias a Dios por esos alimentos que recibía. Y por cierto, yo nunca supe si era o no era cristiano. Pero con los actos que él realizaba, yo daba a entender que él sí conocía o conoce del poder de Dios y sabe quién es la fuente de la bendición. Por eso usted y yo, mire, tal vez en determinado momento, quizás usted no está presumiendo usted cuánto ora, sino que simplemente el hecho de estar usted sentado en un lugar y de repente le sirven sus alimentos, ore por ellos. Si usted ha aprendido a orar, ore por ellos. Ay, no, pero es que estoy en un casamiento, estoy en unos 15 años, estoy en el mejor restaurante. Pues en donde sea que estemos, debemos entender que somos instrumentos de Dios y no lo hacemos por jactancia, sino que entendemos el valor que tenemos delante de Dios y orar por los alimentos. Cuando hacemos eso, la gente dice, es cierto, hay que ser agradecido. Por algo empieza la gente. Y hasta inclusive las personas que nos ven le pueden decir a su hijo, mi hijo, también usted cierre sus ojos, démosle gracias a Dios por los alimentos. Estamos influenciando, y a eso es lo que se refería Jesús cuando dijo, ustedes son la sal de la tierra. O sea, ustedes le van a poner sabor porque ustedes van a hacer influencia y ustedes van a hacer acto de presencia de esa sal. Yo le decía hace un ratito, ¿qué sería de los alimentos sin sal? La verdad, puede ser la mejor carne, puede ser el mejor filete de pescado, pero si no tiene sal, hermano, no, la verdad que no tiene sentido. De veras no da gusto de disfrutarlo. Otro aspecto que habla también cuando habla que nosotros somos la sal de la tierra, dice que la sal no es visible, pero produce gusto. Usted mira la sal. Usted dice, ay, qué bonito, qué granotes de sal, qué precioso sal. Sí es cierto, cuando nosotros lo tenemos quizás en el recipiente donde viene la sal, dice, tan blanca que es esa sal, ¿verdad? Pero en el tiempo antiguo no era así la sal como en la actualidad. No, hasta ahora lo han mejorado, lo han transformado, es más blanca, pero antes no. Dice que tenía un color más oscuro. Y dice que el mar muerto, que de ahí donde se extraía mucho la sal, o sea, que sí era una bendición para algunos tener esa sal, pero ¿sabía usted que no es como la sal que la vemos en la actualidad? Pero más sin embargo tenía un gran valor. Y ahora que viene refinado, también nos enseña a nosotros que la sal tal vez no es visible, pero produce gusto. Escuche lo que le va a decir. Mire, hermano, hermana, tal vez nosotros no somos muy habladores, somos muy presumidores, pero que se sienta que la presencia de Dios nos acompañe siempre. Porque lo que va a dar gusto en un servicio, en una reunión, sea en la calle, sea en el trabajo, quizás no va a ser nuestra misma presencia, pero la presencia del Espíritu Santo que llevamos nosotros, eso es lo que va a ser acto de presencia en muchas vidas. Por eso es increíble cuando hay gente que le dice, ¿por qué cómo da gusto platicar con usted?
Mire, cuando platico con usted, yo no sé, pero me transmite paz, me transmite gusto. No sé, pero me hace ver las cosas de una manera más especial. No sé, usted cuando habla del Señor, cuando habla usted de Dios, mire, de veras, yo le entiendo, yo le creo, usted me convence. Mire, estamos haciendo acto de presencia. Pregunto yo, ¿quién está obrando ahí? ¿Nosotros o el Espíritu Santo? Yo cuando leía esto, Señor, decía yo, ¿y cuántas veces, de veras, cuántas veces hemos dejado en mal al Señor? De repente nos han dicho en alguna vez, usted que es cristiano, ore usted. Yo no usted. No, yo no. Es más, de vez en cuando voy a la iglesia, dicen, ¿verdad? Que empiezan a buscar un montón de excusas. Yo de vez en cuando voy a la iglesia. Otros dicen, no, usted el único que ora en la iglesia es el pastor, es el líder. El hijo del pastor, pues, ¿verdad? Como que es en la familia, entonces ni modo. Dice que la sal no es visible, pero produce gusto, produce deleite. Ay, es que usted dice, ay, no, es que qué rico es cuando tiene sal, dice usted. Porque produce deleite. Escuche lo más. El creyente es el sabor para este mundo. En realidad nosotros como creyentes debemos de influenciar sabor a este mundo. Y no el mundo nos endulce a nosotros la vida. Porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero al final de cuentas es que yo no tengo un privilegio, yo no tengo un liderazgo. ¿Es necesario para darle sabor al mundo un título? Jamás. Jamás. Lo que necesitamos nosotros es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Lo que nosotros necesitamos es ser instrumentos en la mano de Dios. Por eso, hermano, hermana, cada vez que nosotros busquemos de Dios, busquemos ser influencia en el mundo. Y no estemos buscando halagos, no estemos buscando reconocimientos, no estemos buscando que alguien nos diga, gracias al hermano fulano de tal, nosotros hemos... No, eso no es lo que buscamos nosotros. Por eso el apóstol Pablo, él hablaba y reconocía de sus títulos, de sus honores, de sus méritos. Pero él dice, yo por alcanzar la excelencia del Señor, yo eso no lo tengo, yo lo tengo por pérdida, dice él. O sea, eso es en vano todo eso. Y esto es lo que nosotros debemos de comprender. Dios quiere usarnos como instrumentos útiles. Y usted puede decir, sí, pero es que ni siquiera sé hablar, ni siquiera, a mí me cuesta predicar, me pongo nervioso, nerviosa para cantar, para predicar, para dirigir, para lo que sea. Tal vez, pero debemos de hacer acto de presencia dentro de este mundo. Debemos de influir, algo debemos de hacer. Algo. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted en qué área del evangelio usted es influyente? ¿En qué área? ¿Lo conocen usted porque le gusta orar? ¿La conocen usted porque le gusta a usted dirigir, hablar de la palabra de Dios? ¿Tiene un texto usted favorito que usted siempre anda compartiendo? ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Cuál es la influencia que nosotros tenemos en medio de este mundo? ¿Cuál es la influencia? Dice que la sal produce también beneficios. Dice que es bueno para preservar los alimentos que hablaba hace un momento. Vivimos en un mundo donde mucha gente se está muriendo sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? ¿Y quiénes tendrían que ir al rescate de ellos? Si nosotros somos la sal de esta tierra, nosotros tendríamos que preservar la vida de la gente que se está muriendo sin Dios y sin esperanza. No sé si me estoy dando a entender en la enseñanza. Cuando Jesús le dijo, vosotros sois la sal de ¿qué? Nos dejó, como dijera alguien, un privilegio, pero una responsabilidad. O sea, que nosotros somos lo que le damos sabor, pero también debemos de hacer algo. Yo tengo la oportunidad a veces de orar por diferentes tipos de personas. O a veces conozco de personas que no son cristianos, pero sé que están pasando por momentos difíciles y yo le digo, mire, si usted quiere, puedo ir a orar por usted. Está bueno, dice. Háganos favor. Y a veces de repente le digo, ¿sabe qué? Mejor pregunte a su papá si se puede y yo llego. Y de repente va y regresa. Sí, dice que sí, por favor, lo estamos esperando. Yo me pongo a pensar. Yo digo,
si yo fuera más mundano que espiritual, no nos dejan entrar a la casa. O sea, tiene que haber algo en nosotros que nos haga sentir ser una persona confiable. Y no es la única vez que he entrado a esa familia. Y yo, oye, han pasado otras cosas y yo le digo, ¿será que por...? Sí, por favor, dijo. ¿A qué horas va a llegar? Entonces, yo me pongo a pensar, eso no es porque yo como persona, como humano, sea bueno, sino porque es el poder de Dios que actúa en nosotros, pero nosotros debemos de influenciar. Yo en ningún momento yo voy en la calle, hermanos, amigos, para los que quieran orar, yo soy buena persona para orar. No. O sea, debe haber algo en nosotros y yo creo que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos tiene que empujar, el que va a sazonar nuestra vida para hacer influencia dentro del mundo. Tiene que ser el Espíritu Santo. De ahí nosotros no podemos hacer nada. Sinceramente que nosotros como personas, quizás han habido ocasiones en donde de repente una persona está pasando por momentos difíciles o de repente se cayó, de repente la asaltaron, de repente le robaron y usted dice, ¿está bien? Sí, gracias. Hasta nosotros nos tienen miedo tal vez. Por la desconfianza, quizás inspiramos desconfianza. Pero muchas veces nosotros debemos de entender que la sal también debe de producir beneficios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La iglesia debe producir beneficios y no desventajas. ¿A qué me refiero con esto muchas veces? Que el evangelio tenga influencia de ser una de las organizaciones que beneficien a la sociedad y no que sea mencionado de que la iglesia cristiana es una de las peores que nada más destruye la sociedad guatemalteca. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay personas que dicen que son cristianos, y le decía hace ratitos, y hay personas que son cristianos. Los que dicen que son cristianos son aquellos que están dando mal testimonio y están poniendo en mal el evangelio, y en vez de ser de bendición, muchos dicen, es que los cristianos, todos los cristianos son así, esos son bien desorganizados, todos son unos mentirosos, todos son unos ladrones, todos son unos estafadores, ellos casi no respetan las leyes. Hay lugares que así dicen. Pero para ser un cristiano de influencia, para hacer lo que la voluntad de Dios dice, que si nosotros somos la sal de la tierra, o sea, que si nosotros vamos a producir deleite, si vamos a producir, va a tener que ser un beneficio para nuestra sociedad y no la destrucción de esta sociedad. Porque muchas veces nosotros debemos de entender a través de la luz de la palabra del Señor que si somos instrumentos para bien y no instrumentos para mal. Nosotros debemos de ser influyentes, pero no de una forma autoritativa, sino con el poder de Dios. Esa es la forma que nosotros debemos de ser influyentes. Entonces, si la sal produce beneficios, dice que es bueno para preservar los alimentos, es bueno para sanar heridas también. Arde, dice alguien, pero seca luego esa herida. Entonces el trabajo de la iglesia no es destruir, el trabajo de la iglesia es sanar. Y le voy a explicar esto muchas veces, cómo funciona la sal, y usted se va a recordar esto. Dentro de la doctrina existe la exhortación, ¿sí o no? Dice la exhortación es decirle a la persona, pues, hacerle reflexión de sus errores, pero también ayudarlo a sanar y a quitar esos errores que tiene. ¿Eso duele? Duele, pero sana. No sé si pude haberme explicado del ejemplo que les quise dar de la sal. Porque la sal sí, cuando uno se echa en una herida, sí como arde, pero sana, cicatriza. Igual es el cristiano. El cristiano muchas veces a veces nos da pena, vergüenza decir los errores de la otra persona. Yo a veces me he quedado muchas veces callado por algunos errores. Yo digo, pero si es tan simple, ¿cómo puede cambiar su situación? Si es tan fácil, ¿cómo puede salir de eso? Pero si yo le digo algo a esa persona, a veces no lo reciben para bien. Las personas dicen, sí, pues como se cree el gran santulón, sí, pues como se cree como es miembro de la iglesia. O sea que primero pensamos nosotros en que nos van a señalar. Pero en realidad, si la gente aceptara esa influencia en su vida, si la gente aceptara, por eso a mí me duele cuando hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, usted. No, hombre, pero debería orar. ¿Y para qué?
Hay gente que de una vez se deja llevar en decir, no, yo no necesito de Dios. Yo digo, Dios mío, pero si usted y yo necesitamos de Dios, todo el mundo necesita de Dios. Y hay algunos que lo comprenden y hay otros que solo dicen, no, gracias, pero no. ¿Y será que se sana? ¿Será que va a cambiar, va a mejorar la vida de esta persona? Muchas veces no mejora, porque no deja que esa sal también toque su vida para sanarlo. Entonces la sal, si nosotros entonces, muchas veces nosotros somos la sal de la tierra. Dice que la sal es un instrumento. La sal no es visible, pero produce gusto, y la sal produce beneficios. Dice que sana heridas. Es bueno también para purificar. Dice que purifica. Colosenses 4:6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Viene otro aspecto. La sal primero a veces arde, ¿verdad? Pero dice que nuestras palabras deben ir sazonadas con sal. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces, ¿sabes? Nosotros tenemos un carácter o tenemos una manera de decir las cosas. A veces somos muy abusivos para decir. Somos muy pesados para decir. Somos muy prepotentes para decir. La palabra del Señor también nos enseña a moderar nuestra boquita. A ser sabios en usar nuestra boca y no dejarnos guiar. Como dijo alguien, es que yo digo todo lo que piensa usted. Soy muy franco. Yo si soy muy directo, pues tal vez somos así. Pero la palabra del Señor dice que si nosotros producimos beneficio, nuestra palabra debe salir con beneficio y no con destrucción. Piense por un momento, alguna vez que usted dijo algo, que se formó un gran problema por esa expresión. Piénselo. ¿Verdad que hemos cometido errores? Y unos grandes problemas. Y a veces uno dice, ¿cómo fue que dije? Por una palabra surgió un gran problema. ¿Sí o no? Hasta por un gesto. Hasta por un gesto muchas veces. Pero la palabra del Señor también nos enseña, por eso Colosenses dice que sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Usemos nuestra palabra con sabiduría. Usemos que cada vez que digamos, no lo hagamos por ofender. Muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, se ha encontrado usted con personas que dicen, y usted, cada vez que hablo con usted, siempre es para ofender. Siempre me juzga, siempre me critica. Delante de usted no hay nada bueno, entonces. La pregunta es que nosotros, ¿cómo son nuestras palabras? ¿Está produciendo beneficio o está produciendo destrucción? Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero mucha gente decía que las predicaciones de antes eran más de condenación. Y todo el mundo todo lo mandaba al infierno de una vez a uno. Y uno dice, es que son muy abusivos para decirlo. Pero a veces, le digo esto, no estoy a favor de eso, pero a veces llega un punto donde a veces nos tienen que hablar con la realidad. Pero no siempre, ¿verdad? No siempre, como dijera alguien, no siempre es palo todos los días. Yo hay algo que entendí dentro de la iglesia desde que iniciamos el ministerio, desde que Dios nos tiene con el privilegio de servir en la iglesia. Yo lo primero que me propuse, y ahí tengo todos los mensajes porque los tengo archivados tanto como en 2 cuadernos, como en sistema digital. Lo primero que enseñé es las cosas que se deben y no se deben de hacer. Tanto en el liderazgo, tanto en la familia, tanto con los hijos, porque todos esos los tengo ahí archivados. Digo, entonces ya enseñé. Ahora sí ya se puede llamar la atención. Pero no se puede llamar la atención si usted no ha enseñado, no ha explicado cómo son las reglas. Claro, no personales, sino la que Dios quiere para la vida de cada uno. Estoy siendo claro hasta ahí, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces, eso debe de producir beneficio. Número 2. Sigue diciendo el texto. Vosotros sois la sal de la tierra, pero... Aquí viene una palabra que debemos nosotros de pensar. Dice, pero, dice. O sea, ¿y si no? ¿Y si no? Dice la palabra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo es que la sal pierde su sabor? Cuando la sal no es útil, solo está en un recipiente y ahí está nada más, nadie lo usa, nadie lo toca, ¿no es cierto que se vuelve agua?
Y aunque usted agarre los últimos granitos que está abajo, ya no sirve. Ya no tiene el sabor salado, se podría decir. Y la palabra dice, pero si la sal, o sea, si la iglesia, escuche lo que está diciendo, pero si la iglesia no hace su trabajo. Si la iglesia no tiene acto de presencia, si la iglesia no es influyente en este mundo, entonces dice, entonces ¿con qué va a ser salado? Yo no sé si usted se está dando cuenta del grado de responsabilidad que tenemos. O sea, sí, porque por ejemplo se dice que en Guatemala, dicen las estadísticas que el 45% de Guatemala somos cristianos. El 45%. Así dicen las estadísticas. Si ese 45% nos propusiéramos a influenciar, ¿qué grado de influencia tendríamos a nivel nacional? Me refiero solo a nivel nacional. Pero ¿por qué no está pasando eso? Exacto. Si somos el 45% de cristianos y nos proponemos ganarnos a una sola persona, el 90% de la nación de Guatemala. Ahora, la pregunta es, ¿estaremos siendo sal? ¿O algunos ya se desvanecieron? Por eso esta enseñanza yo lo veía tan desafiante para nuestra vida, porque yo digo, es cierto. Porque hay algunos que aparentan ser sal, pero la verdad ya no tienen sabor a sal. Ya es pura agua. Entonces la palabra dice, pero si la sal se desvaneciera, o sea, si pierde su sabor, si no tiene responsabilidad, si no hace su trabajo, dice, entonces ¿con qué va a ser salado? O sea, ¿cuál es la influencia? ¿Quién le va a dar sabor al mundo? Y no es cierto que a veces el mundo le está dando más sabor a la iglesia. ¿Sí o no? Puedo dar algunos ejemplos un poquito fuertes, pero reales. Cuando muchas veces la iglesia tiene que imitar al mundo para que la iglesia tenga influencia. ¿Sí o no? A veces la iglesia tiene que imitar al mundo. Miren, hermanos, yo entiendo que todo tiene su tiempo. Hay iglesias que invitan payasos para alegrar. Y yo entiendo que un payaso pues tiene su lugar, ¿verdad? Yo no estoy en contra de los payasos, pero yo pienso que todo tiene su lugar. Humo, luces, coreografía. Pienso yo. ¿Será que el evangelio está siendo influyente o el mundo está influyendo? Pensemos por un momento. Porque la palabra del Señor dice, pero si la sal se desvaneciera, o sea, si el cristiano ya no tiene, porque muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Y esto es lo que a mí me preocupa mucho, porque ser líder a veces no es tan fácil para mí, porque digo, yo necesito ser guiado por el Espíritu Santo y no por mis emociones. Porque dejarnos guiar por nuestras emociones, ¿verdad que es bien fácil? Si yo le digo a usted, párese y emocióneme. A ver, emocióneme usted. ¿Y qué medios puedo usar? Los que usted quiera. Y usted va a inventar cualquier cosa. Pero si yo le digo, emocióneme con el Espíritu Santo. O hábleme conforme el Espíritu Santo. Yo quiero sentir algo que tenga y que venga de parte del Espíritu Santo. Eso es lo que muchas veces se ha perdido en la actualidad. Nos gusta emocionarlo todo, nos gusta, pero la sal prácticamente está perdiendo su sabor. Por eso tenemos que recurrir a otros medios. Pero la palabra de Dios dice, ¿con qué entonces será salada? ¿Con qué entonces va a ser salado? Ahora la pregunta es entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que esta sal siga firme? Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. Necesitamos cada día más y más del Espíritu Santo, porque solo Él va a hacer que nosotros en realidad tengamos presencia y tengamos influencia en este mundo. Porque hay gente que le da vergüenza hasta orar. ¿Se ha dado cuenta usted? No los juzgamos, le da vergüenza. Y hay gente que busca a Dios solo cuando le conviene. Ya no es sal, aparenta ser sal. No lo juzgo, no lo critico, sino que le hago un llamado a arrepentimiento, porque muchas veces buscamos de Dios solo cuando nos conviene.
Yo me recuerdo a alguien en cierta ocasión dijo lo siguiente: mire usted, para Navidad usted y para el día de la resurrección, ¿cómo se llena la iglesia usted? Y después, no, ya no. Ya no. Entonces muchas veces nosotros buscamos a Dios, pero ya no porque seamos sal. Ahora, también habría que ver también nosotros, los que estamos firmes, los que estamos al frente de la obra, estaremos siendo verdadera sal para dar el ejemplo, para enseñar que es bueno servir al Señor, o estamos enseñando que pues servir al Señor sí es bueno de vez en cuando, pero ahí no más. Entonces dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Escuche, dice, la sal prácticamente dice que ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y quiero explicarles lo siguiente. Dice que si la sal se desvaneciere, número uno, la palabra desvanecerse viene de una palabra griega que significa ser necio o ser insensato. Desvanecerse, la explicación que da la traducción griega dice que es alguien necio. O sea, sabe que es sal, pero se vuelve necio. Sabe que es sal, pero dice que hace las cosas a su manera, se vuelve un insensato. Es una persona que dice que tiene un comportamiento necio. ¿Sabe usted que hay gente que le dicen: usted, hombre, busquemos a Dios? Yo sé, usted, yo sé que hay que buscar a Dios, pero yo lo busco a mi manera. Yo soy como Dios quiere, porque yo le dije al Señor que me tiene que aceptar tal como soy. Perdóneme, ¿podemos hacer eso con Dios? ¿Podemos hacer eso con Dios? Por eso cuando hay gente que, mire hermano, hermana, por eso hay gente que son ministros de Dios en alabanza y todo eso, pero si no se visten adecuadamente, yo no estoy diciendo que deben tener un uniforme, pero el vestirse adecuadamente. Pero si no lo vamos, ¿qué cambios está produciendo Dios? Prácticamente son cristianos necios, cristianos insensatos. Dice que cuando alguien se desvanece es hacerse necio. Y mire hermano, hermana, yo a nadie le he dicho cómo se debe de vestir o cómo no se debe vestir. Yo le digo: ¿qué le dice el Espíritu Santo para usted? Pero uno debe sentir, cuando uno busca a Dios, cómo se debe de vestir, cómo se debe de peinar, cómo debe de buscar de Dios. Mire, usted dirá, usted es que, porque algunos dicen, pero tal vez algunos pueden decirme: es que usted es bien flojo. Es que yo entendí que a través de la palabra de Dios yo puedo enseñar, yo puedo exhortar, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, ahí es donde nos portamos necios, ahí es donde nos portamos insensatos, y ahí es donde ponemos un montón de justificaciones y decimos: no, usted, yo soy así. Pero la palabra del Señor, escuche lo que dice Lucas 14:34, dice: buena es la sal, dice, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Ay, Dios mío, dije yo, esto sí está peor. Para la tierra, ni para el muladar. O sea, ni para los que habitan sobre la tierra ya no sirve. Pero dice que una de las particularidades que habla en relación al muladar, dice que algunos granjeros, para limpiar el estiércol de los animales, rocían mucha sal, porque usted sabe que también purifica. Entonces dice que riegan sal, pero dice que si la sal ya se volvió insípida, dice que ni para eso sirve. Ya no sirve ni para eso. O sea, ni para limpiar el estiércol de los animales. Yo cuando leía esto, santo Dios, dije yo, por eso es importante aferrarnos y buscar más y más de Dios. No podemos aparentar ser alguien que no somos, sino que debemos de buscar en Dios día con día hacer la buena obra. Y termina diciendo ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, y el que tiene oídos para oír, oiga. Yo sé que estamos escuchando, los que nos van a escuchar. Entonces la pregunta que dice aquí es: entonces, ¿con qué será salada? El trabajo del cristiano perdería muchas veces su propósito, porque muchas veces
se ha hablado que no es cómo empezamos, sino cómo terminamos en la obra de Dios. Y esto es muy, muy, muy importante. El trabajo del cristiano prácticamente, si ya la sal que significa que somos, si ya no tenemos esa sal, si ya nos volvimos insípida, dice que el propósito del cristiano ya se terminó, ya no tiene propósito. Y pregunto esto, y viene a mi mente algunos que dicen, no hermano, yo ya no voy a trabajar, es que la verdad ya no tengo más ideas. Pregunto yo, ¿las ideas vienen de nosotros o vienen de Dios? Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que ya no tenemos más que dar? Peor si nos estamos desvaneciendo, peor si estamos perdiendo nuestro sabor. Ya no hay influencia. Por eso a veces a mí me preocupa cuando algunos dicen, mire, es que la verdad que a mí nadie me hace caso a usted. Es que no es que le hagan caso, es la influencia que uno debe tener de parte del Espíritu Santo de Dios. Pero dice que si el cristiano pierde su sabor, entonces dice que con qué será salado. Dice que el cristiano perdería su propósito de vida y la de su llamado. Y eso lo podemos ver algunas veces. Hay gente que fue usado grandemente dentro de las iglesias y después ya no. ¿Quién tuvo la culpa ahí? ¿Él o los que lo rodean? Personalmente, porque muchas veces es que porque no me apoyaron, es que no me dijeron, es que nadie me decía las cosas. Pero sabe, hermano, muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos alrededor, pero nosotros debemos de buscar cada día más y más de Dios. Inciso B, pero si la sal se desvanece, ¿qué otros efectos puede producir? Si algo dice que no sirve para nada, ¿qué hace usted con las cosas que no sirven para nada dentro de su casa? Apartaos de mí, ¿se recuerda del pasaje que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad? Señor, pero nosotros predicamos, nosotros profetizamos, nosotros hablamos en tu nombre, Señor Jesús. Sí, pero ¿y qué pasó con lo demás? ¿Qué pasó con lo demás? Dice que cuando algo no sirve para nada, todo lo que ya nos sirve en la casa, lo consideramos como ¿qué? Como basura, como desperdicio o estorbo. Cuando alguien pierde su sabor, la verdad ya no sirve para nada. Ya no sirve. Y es por demás que pueda tener mi título de gran predicador, de gran pastor. No, pero si ya no tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios, ya no sirve para más. Inciso C, sino para ser desechado, dice. Así dice el pasaje, de verdad. Al final dice, sino para ser desechado. Lo que ya no es útil, lo tiramos porque ya no tiene valor. Y muchas veces ocupa un espacio innecesario. No, pero es que yo por años esto. Sí, hermano, sí, hermana, pero usted ya no respeta la palabra de Dios. Ya no hace lo que Dios quiere. Ya no busca de Dios. Hermano, hermana, busquemos de Dios cada día más y más. No dejemos que el mundo nos vuelva insípidos. No dejemos que el mundo influencie sobre nosotros. Hagamos que Dios sienta que nosotros somos influyentes, sienta que somos acto de presencia en cada momento, en cada lugar. Por eso cuando nos reunimos a adorar al Señor, no solo ahí debemos de sentir la presencia del Señor, sino que en todo momento, en todo lugar, la presencia del Espíritu Santo nos debe de acompañar todo momento, en todo lugar. Hagamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y nos ayude a no ser insípidos en esta vida. Lo que ya no sirve, dice, pierde su valor, ocupa un espacio innecesario. Y es más, escuche, y nadie se dará cuenta si ya no está. ¿Sí o no? Pero tal persona ya no sé, ¿qué ya no? No, ya no está. ¿Y qué es saber? De repente vaya. O sea, hay algo que pasó allí. Se volvió insípido, perdió su sabor, perdió su valor. Ya no es útil. Nadie se dará cuenta si ya no está en el lugar que un día Dios lo tuvo, en un lugar de importancia. Dios quiere vidas útiles, instrumentos que activen lo muerto. ¿Cuántos creemos que Dios puede hacer eso?
Dios puede activar lo muerto, porque hay veces en donde hay gente quizás que puede decir: es que a mí ya no me da gusto buscar, es que yo ya no siento nada. Pues creemos en el nombre de Jesús que se puede volver a resucitar en el nombre de Jesús. Pero también necesitamos ser influyentes nosotros, animar al que ya no tiene fuerzas, motivar al que ya no quiere buscar de Dios, y no simplemente juzgarlo. No lo juzguemos, no lo critiquemos, sino que ayudémoslo, sino que animémoslo para que Dios pueda hacer una obra en la vida de cada uno. Que amemos sin condición, que no es necesario tener un puesto para ser influyente o tener acto de presencia, sino que simplemente hacer la voluntad de Dios. Porque cuando Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, no le dijo: les voy a dar un título, después de tener este título, ustedes van a ser influyentes, ustedes van a ser la sal de la tierra. Nunca les dijo eso, sino que les habló de presencia, les habló de influencia, de una manera en que Dios se iba a glorificar a través de esas vidas, que no necesitan tener un puesto para hacer la voluntad de Dios, pero sí llevar dentro de cada uno el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar en Efesios 4:29. Efesios 4:29 hasta el 32 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿quién nos da la gracia? ¿Quién nos da esa palabra sazonada con sal para hablar? Solo a través del Espíritu Santo. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí hay algo muy importante, si entráramos detalle a detalle. Muchas veces nosotros estamos estudiando en relación al Espíritu Santo, a lo que es neumatología. Hay algo que entristece al Espíritu Santo, a veces nuestra necedad, nuestra arrogancia, lo que muchas veces se nos olvida lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros nos olvidamos de todo ello, el Espíritu Santo se contrista. Versos 31 dice: quítese de vosotros toda amargura. Yo me pongo a pensar, pero ¿quién es la persona amargada? Es aquella persona que muchas veces ya no tiene la sal dentro de su vida. Porque cuando alguien tiene bien la sal dentro de su vida, no es cierto que a veces el cristiano que está fervoroso en el Señor, lo juzgan, lo critican, lo señalan y no le hace caras. Pero cuando se vuelve como la sal insípido, ya todo lo ofende, ya todo lo lastima. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes bien, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Hermano, hermana, nosotros sigamos teniendo influencia, sigamos nosotros teniendo presencia en un mundo donde muchas veces se está influenciando de maneras que nosotros no podemos permitir. Es increíble, pero nosotros a cada instante de nuestras vidas necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. A cada instante de nuestras vidas nosotros necesitamos del poder de Dios, y no dejarnos influenciar por el mundo. No dejemos que el mundo sea el que gobierne o manipule nuestras vidas. No dejemos que sea el mundo, sino que nosotros seamos los que manipulemos. No manipular, sino que nosotros seamos influyentes dentro del mundo. El apóstol Pablo dijo que estamos en este mundo, mas ya no pertenecemos a este mundo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Yo estoy sobre esta tierra, pero la tierra no puede gobernar mi vida. O sea, las cosas del mundo. Cuando me refiero del mundo, no me refiero a las personas, me refiero a las malas influencias. A eso me refiero. Porque muchas veces cuando hablamos del mundo, ay, no, es que por eso yo no salgo a la calle, es que por eso no tengo contacto con las personas. No se refiere a eso, sino que se refiere muchas veces a la manipulación, se refiere a la influencia que muchas veces llega a tener sobre nosotros. Sí, muchas veces hay muchas cosas que pueden influir sobre nuestras vidas. Puede ser la moda, pueden ser las cosas materiales que pueden influenciar sobre nosotros, la forma de pensamiento, los programas de televisión, la música que se escucha. Todo eso a veces está influyendo más en la vida del cristiano.
que como el rock cristiano, como se escucha de bonito, entonces nosotros, que como la moda, así como está saliendo en el mundo, también para un cristiano, entonces todo eso. No, nosotros somos sabios, hermanos, hermanas, nosotros tenemos sabiduría de Dios. Nosotros tenemos sabiduría de Dios. Nosotros podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros podemos ser influenciados por el Espíritu Santo. Perdón por lo que digo esto, pero sí, en realidad necesitamos la influencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Él nos dice lo que está bueno y lo que no está bueno, lo que edifica y lo que estorba, lo que nos acerca a Dios y lo que nos aleja de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Si nosotros somos la sal de la tierra, tenemos un gran trabajo por realizar. Tenemos mucho que hacer. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta hora y dígale: Señor, gracias por tu palabra, pero necesitamos seguir aprendiendo más y más, que no debemos de desvanecernos, que no debemos de dejarnos influenciar por el mundo, sino que nosotros somos los que tenemos que darle sabor al mundo. Dígale. Porque a veces una fiesta mundana a veces llama más la atención que los servicios cristianos. A veces una conferencia de motivación a veces llama más la atención que un mensaje que puede edificar nuestras vidas de la palabra de Dios. No nos confundamos, hermanos, sino que busquemos ser la sal. Busquemos nosotros ser influencia en todo momento y en todo lugar, con sabiduría, con entendimiento. Oh Padre Celestial, te necesitamos. Obra sobre cada vida, sobre cada hermano. Si hay alguien que está empezando a perder su sabor, Dios de la gloria, ayúdale, por favor, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios. No permitas que el mundo desvanezca lo que hay en nosotros, esos dones, esos talentos, esos ministerios. No permitas que el diablo desvanezca todo eso en nuestras vidas. No permitas que nos afanemos por las cosas materiales. No permitas que nosotros seamos influenciados por todo lo que la tecnología, la moda, el mundo está ofreciendo, sino que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo para no perder nuestro sabor. Y cuando somos guiados por tu Espíritu Santo, podemos hacer el trabajo mejor. Así como la iglesia primitiva predicaba tu palabra con denuedo, tenía el sabor. Ellos eran los que le daban el sabor al mundo. Ellos eran los que le daban una nueva perspectiva de lo que era el cristiano, de los que todos juzgaban, de los que todos criticaban, sino que tus discípulos llevaban ese denuedo y llevaban esa sal incrustada en sus vidas, y con ellos estaban sazonando y transformando a todo el mundo. Poderoso Dios, tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que sazonar a este mundo. Tenemos que influenciar en este mundo, Señor, en donde sea tu palabra exaltado y glorificado, en donde tu misma presencia, oh Señor Jesús, en donde tu nombre sea reconocido en todo momento y en todo lugar. Porque somos hijos tuyos que sazonamos este mundo con un buen testimonio. Sazonamos este mundo con buenas palabras. Sazonamos este mundo, poderoso Dios. Porque estamos llevando sanidad. Porque estamos llevando libertad. Porque estamos llevando, Padre de la gloria, el mensaje de tu palabra, Señor, en muchas vidas y en muchos corazones. Gracias te doy en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Te clamo por mi familia, poderoso Dios, para que nos ayudes a no perder nuestro sabor, para que nos ayudes a no desvanecernos por lo que el mundo ofrece. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, te pido por los amigos, por los hermanos que nos escuchan y que nos ven, que tú los guardes y que tú los bendigas. Y si alguien ya ha perdido su ánimo para buscarte, Señor, ayúdalo para seguir en tus caminos, Señor Jesús. Y aquel que te está aceptando, aquel que se está arrepintiendo, poderoso Dios, obra también sobre su vida. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor los bendiga en esta hermosa y maravillosa hora. Amén.